Imagina por un instante que estás en la oscuridad más absoluta. No hay sonidos, no hay movimiento, solo una sensación extraña de que algo está cambiando dentro de ti. Es un momento que todos tememos, pero que nadie puede evitar. La muerte no es solo el fin del cuerpo, sino el inicio de una travesía desconocida, un despertar abrupto en una realidad completamente distinta. Todo comienza con una sensación de frío, pero no es un frío común. No es como el de una brisa gélida en 1900 en invierno, sino un frío que parece surgir desde lo más profundo de tu propio ser, como si la calidez que siempre te acompañó estuviera siendo drenada poco a poco. Algunos testimonios de personas que han experimentado la muerte clínica afirman que, en el momento en que su corazón dejó de latir, sintieron una corriente helada recorrer todo su cuerpo, como si algo los estuviera separando de su existencia terrenal. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que nos dejes un comentario. ¿Alguna vez has sentido la presencia de un ser querido después de su muerte? No olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que buscan respuestas sobre el misterio de la vida después de la muerte. Tu apoyo es esencial para que sigamos explorando estos temas profundos y reveladores. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y te daré un corazoncito en tu comentario. Uno de estos testimonios proviene de un hombre llamado Sebastián, quien sufrió un paro cardíaco repentino. En su relato, cuenta que, mientras los médicos intentaban reanimarlo, él sintió cómo su cuerpo se volvía pesado, casi como si la gravedad se duplicara. Pero de un momento a otro, todo cambió. Dejó de sentir dolor, dejó de oír las voces de los médicos y de los familiares que lloraban a su alrededor. En su lugar, apareció un silencio profundo, abrumador. Luego, llegó la sensación de desprendimiento. Sebastián describió cómo sintió que una fuerza invisible lo jalaba fuera de su cuerpo, con una rapidez indescriptible. En cuestión de segundos, estaba flotando sobre su propio cuerpo, viendo la escena desde arriba. Pero lo más impactante no fue eso. Lo que realmente lo aterrorizó fue la sensación de frío absoluto que lo rodeó en el momento exacto en que se dio cuenta de que ya no estaba vivo. Este frío no solo es físico, sino también emocional. Es la desconexión de todo lo conocido, un vacío que inunda el alma con una sensación de soledad infinita. Muchas culturas y tradiciones espirituales hablan de este fenómeno. En el budismo tibetano, se cree que, en el momento del tránsito, el alma experimenta un estado de gran confusión, donde todo lo material se desvanece y solo queda la esencia pura del ser. En los textos espiritistas, Allan Kardec menciona que el espíritu, al separarse del cuerpo, conserva por un tiempo ciertas sensaciones humanas, como el miedo, la angustia y sobre todo, la incertidumbre de lo que vendrá después. Pero no todas las almas reaccionan de la misma manera. Algunas aceptan rápidamente su nuevo estado y comienzan a moverse hacia la luz, guiadas por seres invisibles que parecen estar esperándolas. Otras, en cambio, se aferran con desesperación a la vida que dejaron atrás. Estas son las almas que permanecen en la tierra, incapaces de aceptar su destino, atrapadas en un limbo donde la única sensación que las acompaña es el frío del más allá. Un caso famoso que refuerza esta idea es el de una enfermera en un hospital de Nueva York, que relató una experiencia inquietante. En una noche de guardia, una paciente mayor falleció en la habitación 304. Minutos después, la enfermera sintió una ráfaga de aire helado recorrer el pasillo, seguida de una presión inexplicable en el pecho. No había ventanas abiertas, no había corrientes de aire en el edificio, pero la sensación era real. Durante semanas otros enfermeros reportaron lo mismo. Un frío repentino en la habitación, sombras en los rincones y la impresión de que alguien los observaba. ¿Podría ser que el alma de la paciente no aceptaba su partida? Este fenómeno del frío ha sido descrito en múltiples relatos de experiencias cercanas a la muerte y apariciones espirituales. Se dice que las almas que aún no han cruzado completamente al otro lado pueden manifestar su presencia a los vivos,
a través de cambios en la temperatura del ambiente. Tal vez, ese escalofrío que sientes en medio de la noche, o esa brisa helada, sin explicación, no sean meras coincidencias. El primer contacto con la muerte no es un sueño pacífico, ni un descanso placentero. Es un momento de impacto, una transición abrupta, donde el alma se enfrenta a una realidad desconocida. El cuerpo queda atrás, pero la conciencia sigue intacta. La gran pregunta es, ¿qué viene después de este primer choque? El viaje apenas comienza. La frontera entre los mundos. El frío aún persiste, pero ahora algo más comienza a manifestarse, una sensación de vacío, de desorientación. No hay un suelo firme bajo los pies, no hay paredes que delimiten el espacio. Es como estar suspendido, en la nada, atrapado entre dos realidades, incapaz de avanzar ni retroceder. Esta es la frontera entre los mundos, el umbral que separa la vida terrenal de la existencia espiritual. Los que han estado allí lo describen como un lugar etéreo, donde la percepción del tiempo y del espacio se distorsiona. Algunos afirman haber visto un túnel de luz, mientras que otros solo recuerdan una penumbra densa, como una niebla espesa que impide ver con claridad. En los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, un patrón común es el testimonio de personas que aseguran haber sentido una atracción irresistible hacia un punto en la distancia, un llamado silencioso que parece guiarlos hacia lo desconocido. Un ejemplo de esto es el relato de Marta, una mujer que sufrió un accidente automovilístico y estuvo clínicamente muerta durante 7 minutos. Según su testimonio, al instante de su muerte, sintió como si hubiera sido arrancada de su cuerpo. Todo a su alrededor se oscureció, pero en medio de la negrura apareció un resplandor tenue, como una puerta entreabierta al final de un corredor infinito. Sabía que debía caminar hacia esa luz, pero al mismo tiempo, algo me retenía, cuenta Marta. Escuchaba voces a lo lejos, algunas dulces y tranquilizadoras, pero otras llenas de desesperación. Era como si hubiera muchas almas atrapadas en ese lugar, buscando una salida. En la doctrina espírita de Allan Kardec se explica que esta transición varía según el nivel de conciencia del espíritu. Aquellos que han vivido con rectitud y serenidad sienten la frontera como un pasaje suave, casi inmediato. En cambio, las almas más aferradas a lo material, las que han cultivado el odio, la codicia o el miedo, pueden quedar atrapadas en este umbral durante días, meses o incluso años. No porque sean castigadas por una fuerza superior, sino porque su propia mente, llena de incertidumbre y culpa, les impide avanzar. Uno de los relatos más inquietantes en este sentido es el de un hombre, llamado Eduardo, quien tras una sobredosis de drogas, tuvo una experiencia extracorporal aterradora. Me encontré en un lugar oscuro, pero no estaba solo, relató en una entrevista años después. Había sombras a mi alrededor, figuras humanas sin rostro que susurraban cosas que no podía entender. Quería moverme, quería escapar, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me retuviera allí. Sentí un peso en mi pecho, una angustia indescriptible. Solo cuando acepté que había muerto, la oscuridad comenzó a disiparse. En muchas culturas, la frontera entre la vida y la muerte ha sido representada de distintas maneras. En la mitología griega, se hablaba del río Estigia, un límite infranqueable que los muertos debían cruzar con la ayuda de Caronte, el barquero del inframundo. En las tradiciones egipcias, el difunto debía atravesar diferentes pruebas antes de llegar al más allá. En el espiritismo, este umbral es visto como un periodo de adaptación, un momento en el que el espíritu debe desprenderse de sus ataduras terrenales para poder seguir su camino. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no logran cruzar? ¿Qué pasa con las almas que quedan atrapadas en esta frontera? En hospitales, campos de batalla y lugares donde la muerte ha llegado de forma repentina y violenta, hay innumerables relatos de presencias invisibles, de voces que susurran en la oscuridad, de sombras que se deslizan por los pasillos.
¿Podría ser que estas entidades sean espíritus que aún no han podido dar el siguiente paso? El tránsito hacia el otro lado no siempre es inmediato. Para algunos, es un proceso rápido y pacífico. Para otros, un laberinto de confusión y miedo. En este umbral, los pensamientos y emociones del alma determinan su destino. Algunos sienten la presencia de guías espirituales que los ayudan a avanzar, mientras que otros se enfrentan a sus propios demonios internos, reviviendo momentos de culpa y arrepentimiento. A medida que el espíritu se acostumbra a su nueva condición, comienza a percibir lo que viene después, el destino final que le espera más allá de la frontera. Pero este viaje aún no ha terminado. Lo que viene a continuación es el juicio de la propia conciencia, el instante en que el alma se enfrenta a la verdad absoluta sobre la vida que llevó en la tierra. El siguiente paso es ineludible, y solo entonces, la verdadera travesía comienza. El siguiente paso en este viaje es aún más inquietante, porque, más allá del túnel de luz, más allá de la revisión de la vida, existe un destino ineludible para cada alma. ¿A dónde vamos realmente? ¿Quién nos espera al otro lado? Las respuestas se revelan a aquellos que cruzan el umbral definitivo, los testimonios de los que volvieron. Si hay algo que nos acerca a la verdad del otro lado, son los relatos de aquellos que estuvieron allí y volvieron. Experiencias cercanas a la muerte, SM. Testimonios de personas que fueron declaradas clínicamente muertas y regresaron con recuerdos impactantes. Forman parte de una enigmática colección de relatos que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. No son solo historias aisladas, sino un patrón que se repite en distintas culturas, épocas y creencias. Uno de los casos más documentados es el de Anita Moorjani, una mujer que estuvo en coma durante más de 30 horas tras una lucha contra el cáncer. En ese tiempo asegura haber experimentado un estado de paz absoluta y una conexión con seres de luz. Me vi fuera de mi cuerpo, pero lo más impactante fue que sentí una presencia amorosa y sabia que me rodeaba. Relata. No, eran voces humanas. Era como si el universo entero me hablara con un lenguaje de puro sentimiento. Lo más sorprendente fue que, al despertar, su enfermedad desapareció casi por completo, algo que los médicos no podían explicar. Otro testimonio estremecedor es el de Eben Alexander, un neurocirujano que antes de su SM era escéptico sobre la existencia del alma. Durante un coma inducido por meningitis, dice haber viajado a un plano de existencia donde todo era luz y armonía. Me encontraba en un lugar de una belleza indescriptible, flotando sobre un paisaje infinito, acompañado por una mujer que me transmitía un amor tan puro que no tenía comparación con nada en la tierra. Afirma, era una sensación de unidad con todo, como si finalmente hubiera despertado de un sueño. Al regresar, su visión de la vida cambió radicalmente, dedicándose a estudiar la conciencia más allá de la biología. Pero no todos los testimonios son reconfortantes. También existen relatos de quienes afirman haber experimentado un infierno espiritual, un lugar de tormento y oscuridad. Howard Storm, un profesor universitario ateo, sufrió una experiencia cercana a la muerte tras una perforación intestinal. En su relato, describe cómo fue arrastrado por entidades oscuras a una dimensión aterradora. Eran sombras humanoides, burlonas, crueles, dice. Me llevaban a un lugar sin luz, lleno de gritos y lamentos. Me sentí desesperado, perdido, condenado. Fue solo cuando comenzó a orar con todas sus fuerzas que una luz apareció en la distancia, sacándolo de esa pesadilla. Estos testimonios coinciden con las enseñanzas espiritistas sobre la condición del alma después de la muerte. Allan Kardec explica que el estado en el que se encuentra el espíritu al partir depende de su evolución moral. Aquellos que han cultivado el amor, la compasión y la sabiduría transitan con mayor facilidad hacia planos elevados. En cambio, las almas que han vivido en el egoísmo y la crueldad
se ven atrapadas en dimensiones de sufrimiento, no como un castigo divino, sino como una consecuencia natural de sus acciones y pensamientos. El investigador Raymond Moody, pionero en el estudio de las SM, recopiló cientos de testimonios en su libro Vida después de la vida. En ellos, las personas describen un túnel de luz, una sensación de paz indescriptible y la presencia de seres queridos que ya han fallecido. Sin embargo, en otros casos, hay quienes relatan confusión, miedo y resistencia a aceptar su muerte. Un caso documentado en hospitales de cuidados paliativos es el de pacientes que, antes de morir, comienzan a ver a familiares fallecidos al pie de su cama. Enfermeros y médicos han reportado que personas en su lecho de muerte a menudo sostienen conversaciones con seres invisibles, describiéndolos como hermosos y serenos. Para muchos, esto es una prueba de que, en los momentos finales, la frontera entre los mundos se vuelve más delgada. Pero quizás la pregunta más inquietante sea, ¿qué ocurre después de este encuentro con el más allá? ¿Cómo se determina el destino del alma? Algunos testimonios hablan de una revisión de la vida, un instante en el que cada acción, palabra y pensamiento son experimentados nuevamente, pero desde la perspectiva del otro. Si se causó dolor, se siente ese sufrimiento. Si se brindó amor, se recibe de vuelta. Los relatos de quienes han vuelto del otro lado nos ofrecen una visión fascinante y aterradora a la vez. ¿Son estas experiencias meras alucinaciones, producto de un cerebro agonizante? ¿O son, en realidad, vislumbres de una realidad que nos espera a todos? Lo que es innegable es que aquellos que han vivido estas experiencias nunca vuelven a ser los mismos. Sus miedos cambian, sus prioridades se transforman y su comprensión de la existencia se expande. Para muchos, la muerte ya no es el final, sino el despertar a una verdad mucho más profunda. Pero no todas las almas eligen regresar de inmediato. Algunas necesitan tiempo para asimilar lo vivido, para sanar heridas, para prepararse para el próximo viaje. Otras, cargadas de dolor y arrepentimiento, pueden quedar atrapadas en su propio sufrimiento, incapaces de avanzar. Al final, la gran decisión del alma es un momento de revelación. Es el instante en el que el espíritu comprende que no es una víctima de un destino impuesto, sino el arquitecto de su propia existencia. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción deja una marca en su camino, determinando su próximo paso. Para aquellos que aún estamos en este mundo, esta enseñanza nos deja una verdad fundamental. Nuestras elecciones hoy moldean nuestro destino, mañana. Si cultivamos el amor, la compasión y la sabiduría, nuestra travesía después de la muerte será más ligera y armoniosa. Si vivimos en el egoísmo y el miedo, nos encontraremos con el peso de nuestras propias sombras. El viaje del alma no termina con la muerte, apenas comienza. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene después? La gran decisión del alma. El momento más trascendental para un alma no es la muerte, sino lo que ocurre después de ella. Aquellos que han cruzado el umbral del más allá se enfrentan a una verdad ineludible. La existencia continúa, y conmigo me siento en ella. La responsabilidad de cada acción, pensamiento y sentimiento que llevaron consigo en vida. En este punto, llega lo que muchas tradiciones espirituales llaman la gran decisión, un instante de profunda revelación en el que el espíritu debe elegir su camino. Muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte coinciden en que al abandonar el cuerpo físico, el alma se enfrenta a una revisión completa de su existencia. Allan Kardec describió este proceso en el Libro de los Espíritus, afirmando que, al separarse del plano material, el espíritu es atraído hacia regiones que vibran en sintonía con su estado emocional y moral. Uno de los relatos más impactantes es el de Betty Eadie, una mujer que tras complicaciones en una cirugía,
experimentó lo que describió como una revisión panorámica de su vida. No solo vio cada acción que había realizado, sino que sintió, con una intensidad abrumadora, el efecto que sus palabras y actitudes tuvieron en los demás. Era como ver una película, pero no solo la veía, la vivía, dijo. Cuando hice daño, sentí el dolor de la otra persona como si fuera mío. Cuando di amor, sentí la felicidad que había provocado en otros. Este juicio no es impuesto por ningún ser externo. No hay un Dios castigador ni un tribunal divino que dicte sentencias. La conciencia del propio espíritu es quien dicta la sentencia. Es en este instante cuando el alma comprende su verdadera naturaleza y se enfrenta a la gran pregunta: ¿estoy listo para seguir adelante? ¿O debo regresar y aprender más? En este momento crucial, las almas toman caminos distintos. Algunos, aquellos que han cultivado el amor, la compasión y la sabiduría, son guiados por entidades luminosas hacia planos superiores. Otros, atrapados por el peso de sus errores y ataduras terrenales, quedan varados en planos oscuros, buscando respuestas en medio de la confusión. El Dr. George Ritchie, un psiquiatra que tuvo una SM, describió haber visto distintos niveles de existencia en el más allá. En uno de ellos presenció a seres de luz rodeados por un amor indescriptible, avanzando hacia planos superiores. Pero en otro, vio almas atrapadas en el odio y el apego material, incapaces de reconocer su propia muerte. Había personas discutiendo sin cesar, como si estuvieran aún en vida, obsesionadas con problemas que ya no importaban, contó. Esta visión es compartida por muchas corrientes espirituales. En la tradición tibetana, el bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, describe cómo el alma, en los primeros días después de la muerte, atraviesa una serie de visiones y pruebas que determinan su destino. Si logra desprenderse de sus apegos y miedos, es conducida a reinos de luz. Si no, queda atrapada en su propia ilusión. Una de las peores situaciones para un espíritu es negarse a aceptar su propia muerte. Los relatos de médiums y espiritistas están llenos de historias de almas que, al no reconocer su transición, quedan vagando en un estado intermedio, sin encontrar la paz. Un caso documentado por la médium brasileña Silvia Gasparetto relata la historia de un hombre que falleció en un accidente automovilístico. Durante días, su espíritu vagó por la carretera, sin entender por qué las personas lo ignoraban. Solo cuando un espíritu amigo logró acercarse y explicarle lo sucedido, pudo aceptar su nueva condición. Este tipo de experiencias explican muchos de los llamados fenómenos paranormales, donde almas errantes se manifiestan en lugares donde fallecieron trágicamente. Estas entidades no buscan hacer daño, sino ser reconocidas, ser ayudadas a encontrar su camino. Pero la muerte no es un abandono. Según los principios del espiritismo, cada alma tiene guías espirituales que la acompañan en su transición. Espíritus más avanzados ayudan a aquellos que están listos para ascender, guiándolos a planos superiores de aprendizaje y evolución. Un testimonio famoso es el de Pam Reynolds, una mujer que estuvo clínicamente muerta durante una operación de aneurisma cerebral. Relató que fue recibida por seres de luz que le transmitieron tranquilidad y comprensión absoluta. Eran mis familiares, amigos que habían partido antes que yo, y me dijeron que aún no era mi tiempo, contó. Este mismo patrón se repite en miles de testimonios. La presencia de seres queridos fallecidos que ayudan.
todo el dolor que causé a los demás volviera a mí multiplicado, decía el espíritu en una de sus sesiones de mediumnidad. Corría sin dirección, pero no había dónde esconderme. Este tipo de relatos se repiten en múltiples testimonios espiritistas y esotéricos. Son almas que, debido a su apego al mundo material o a las culpas no resueltas, quedan varadas en un limbo de sufrimiento, incapaces de seguir adelante. Aquí es donde surge la reflexión para los vivos. ¿Qué estamos cultivando en esta vida? ¿Estamos sembrando amor o dejando un rastro de dolor? ¿Estamos atrapados en rencores, odios y obsesiones sin darnos cuenta de que tarde o temprano enfrentaremos el resultado de nuestros actos? El budismo nos recuerda que la impermanencia es la única constante en la vida. Nada es eterno en este plano físico, ni nuestros cuerpos, ni nuestras posesiones, ni nuestras preocupaciones. Sin embargo, actuamos como si fuéramos a vivir para siempre, postergando lo realmente importante. La historia de Bronnie Ware, una enfermera de cuidados paliativos que trabajó con pacientes terminales, nos ofrece una visión impactante sobre los mayores arrepentimientos de los moribundos. En su libro, Los 5 arrepentimientos de los moribundos, compartió lo que más lamentan las personas antes de partir: no haber tenido el valor de vivir una vida auténtica, sino la que otros esperaban de ellos. Haber trabajado demasiado y haber descuidado a su familia y seres queridos. No haber expresado sus sentimientos por miedo o vergüenza. No haber mantenido contacto con sus amigos y seres queridos. No haberse permitido ser más felices, por estar atrapados en preocupaciones inútiles. Estos testimonios nos muestran que, al final, las cosas que más nos atormentan no son las que hicimos, sino las que dejamos de hacer. No son los errores lo que más pesa, sino las oportunidades desperdiciadas de amar, perdonar y vivir con plenitud. Cada relato de almas que cruzaron el umbral de la muerte nos deja un mensaje poderoso. La transformación no ocurre después de morir, sino mientras estamos vivos. No necesitamos esperar a estar en nuestro lecho de muerte para darnos cuenta de que el miedo es una prisión autoimpuesta. No necesitamos vivir una experiencia cercana a la muerte para comprender que la única realidad que importa es el amor. La gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo hoy para que nuestra alma trascienda en paz? Si mañana fuera nuestro último día en la tierra, ¿nos sentiríamos en paz con lo que hemos hecho? ¿Hemos perdonado a quienes nos hicieron daño? ¿Hemos dicho a nuestros seres queridos cuánto los amamos? ¿Estamos viviendo con propósito o simplemente sobreviviendo en una rutina vacía? La muerte no es el fin, es solo el inicio de un nuevo ciclo. Pero lo que determina cómo será ese viaje no es la suerte, ni la religión, ni el azar. Es la forma en la que hemos elegido vivir. El mensaje final que nos dejan las almas que han regresado del más allá es claro: vivamos con autenticidad, sin miedo, sin rencor. Expresémonos, amemos con intensidad, dejemos un legado de bondad. Porque al final, cuando crucemos al otro lado, lo único que llevaremos será lo que hemos sembrado en el corazón de los demás. Hoy, mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino, de sanar heridas, de elegir la paz, de vivir sin miedo. El tiempo de despertar es ahora, porque cuando la muerte llegue será demasiado tarde para mirar atrás y desear haber vivido de otra manera. Ahora que conoces este secreto sobre el destino del alma, te invito a reflexionar y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees en la existencia del alma después de la muerte? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal con seres que ya partieron? No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido revelador sobre los misterios del más allá. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. La muerte es un misterio, pero el conocimiento nos da poder. ¿Estás listo para descubrir más? Suscríbete y únete a esta exploración del universo oculto.